Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a retomar el estudio que hemos estado realizando este año en esta carta de Pablo a los Filipenses. Y para ello vamos a leer inmediatamente el texto que vamos a estar estudiando. Así que vamos al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a tener un momento de oración. Muchas gracias, Padre, por permitirnos esta mañana estar en este lugar, poder orar juntos, poder compartir juntos un tiempo de alabanzas, poder escuchar oraciones que pastorean nuestras vidas hacia la gratitud. También poder pasar este tiempo frente a tu palabra, exponiendo nuestros corazones también a ellas para ser transformados. Te pedimos por los niños que ya comenzaron sus clases, por nosotros también. Ayúdanos a poder estar atentos a tu palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ya ha sido habitual en esta serie de estudios, me gustaría comenzar con una pregunta para nuestro texto. Vamos a hacer una pregunta al texto que acabamos de realizar. Y la pregunta dice, ¿qué está haciendo Pablo en los versos del 1 al 9 del capítulo 4? ¿Qué está haciendo Pablo? Ya he dicho en otras ocasiones que hacerles preguntas al texto resultan una buena manera para poder identificar el sentido de lo que el autor está escribiendo. ¿Qué está diciendo el autor? En este caso, ¿qué está haciendo Pablo en estos versos? Y hemos visto que algunas veces Pablo va a estar orando, como es habitual al comienzo de sus cartas. Hemos visto que Pablo a veces está dando gracias a Dios por sus hermanos, otras veces está contando a sus hermanos cómo ha sido su experiencia respecto a las cárceles, a los viajes, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo Pablo en estos versos que acabamos de leer? Y, bueno, respondiendo rápidamente la pregunta, podemos decir que hay dos cosas, Pablo está haciendo dos cosas en estos versos. En primer lugar, del versículo 1 al 3, Pablo está aplicando lo que anteriormente dijo en los capítulos anteriores a una situación particular que se vivía dentro de la iglesia. Y esa situación particular tenía relación con el desacuerdo que tenía la hermana Evodia con la hermana Síntique. Así que eso es lo que está sucediendo en primer lugar. Pablo está aplicando las cosas que dijo anteriormente en la carta a una situación en particular con relación a este desacuerdo entre Evodia y Síntique. Ahora, en segundo lugar, entre los versículos 4 al 9 de esta sección, Pablo está aplicando nuevamente lo que ha dicho en los versos anteriores, pero ahora está
llamando a toda la congregación a revisar sus vidas. Él está apelando específicamente al andar cristiano y al pensar del creyente que vivía en Filipos. Así que a grandes rasgos, hermanos, podemos decir con toda confianza que entre el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 9 de este mismo capítulo, Pablo está aplicando doctrina cristiana a la vida práctica de sus hermanos. Y lo hace señalando dos ejemplos muy prácticos para ellos. El primero tenía relación con la resolución de conflictos, señalando específicamente este desacuerdo entre Evodia y Síntique, y lo otro tenía relación con el andar del creyente y la relación que tiene este andar con el gozo, con el afán, con la oración e inclusive con los pensamientos. Ahora, una frase que nos va a ayudar a identificar que en esta sección Pablo está elaborando una serie de aplicaciones, una frase que nos ayuda a entender esto es así que. Así que escribe Pablo. En realidad en el griego es solamente una palabra y esta palabra es jote, como nuestros pajaritos, ¿cierto? El ave regional, como le digo yo. Bueno, la palabra griega es jote y se traduce como así que, y dependiendo del contexto también puede traducirse como en consecuencia, por tanto, luego de lo mencionado, en vista de lo anterior, etc. De esa manera es que se traduce esta palabra aquí nosotros tenemos que se ha traducido con un así que. Y esta frase o esta palabra griega que tenemos al comienzo del versículo 1 es como una marca, es como una pequeña banderita con la cual Pablo quiere hacer énfasis en que ahora llegó el momento de pasar de la teología a la vida práctica. Dicho de otra forma, es como si Pablo estuviese diciendo, hermanos, ya hemos visto demasiadas verdades, ya hemos visto demasiados ejemplos, ya hemos visto teología, así que ahora es momento para aplicar estas cosas a nuestra necesidad, al día a día, al andar diario, a lo que ustedes están viviendo. Y además, esto es algo que el apóstol hacía con frecuencia en sus cartas. El poder pasar de la teología a la vida práctica era algo que el apóstol hacía frecuentemente. Y de hecho, no es primera vez que en esta carta Pablo toma un tiempo, un paréntesis, digamos, para poder aplicar lo que acaba de decir a la realidad de sus hermanos. Y nosotros vemos esto mismo en el capítulo 2, versículos 12 al 18. Y si se dan cuenta allí en el versículo 12, Pablo comienza con la misma palabra, solo que se traduce de una forma distinta. Por tanto. Es la misma palabra, jote. Por tanto, así que, en consecuencia, luego de lo anterior visto, y comienza Pablo a señalar cuáles son las aplicaciones para sus hermanos. Así que tenemos una banderita acá, al comienzo de esta sección, con la cual Pablo quiere llamar la atención de sus lectores para que hagan conexiones entre lo que ha dicho antes y ahora con la vida de obediencia que deben vivir. Ahora, una excelente pregunta para hacernos a continuación es, ¿y qué es lo que Pablo ha dicho anteriormente? ¿Qué es lo que Pablo ha señalado antes de este así que, hermanos? O si prefieren, podemos preguntarnos, ¿y desde qué punto Pablo quiere que nosotros consideremos sus dichos para poder aplicarlos a nuestras vidas? ¿Desde qué versículo podemos decir? Bueno, la respuesta rápida, hermanos, es desde el principio. Todo lo anterior. Pablo quiere que nosotros consideremos todo lo anterior. Pero si quieren señalar una sección en particular, entonces yo le diría que podría ser del versículo 3 del capítulo 1 al versículo 21 del capítulo 3, que vendría a ser casi todo lo que Pablo ha escrito anteriormente. Ahora, esto tiene sentido porque lo que va a decir Pablo a continuación en relación a lo que se estaba experimentando dentro de la iglesia y las necesidades que tenían los hermanos de poner su mente y su corazón y su andar en las cosas del Señor, tiene su base en lo que dijo antes. Estos conflictos entre Evodia y Síntique y el andar del creyente en relación con el gozo, con el afán, con la oración y con los pensamientos, todo eso tiene relación con lo que Pablo ha dicho desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el 21 del capítulo 3, eso es. Ahora, para que nosotros refresquemos un poco lo que Pablo ha dicho, yo voy a repasar rápidamente algunos versículos y también con algunas frases que nos ayudan a recordar lo que nosotros hemos
aprendido. Y partiendo en primer lugar con la oración de Pablo. Pablo comienza su carta con una oración en el capítulo 1 donde él pide a Dios que sus hermanos tengan amor, un amor creciente los unos por los otros, un amor que se ejercite mediante el conocimiento de Dios y su voluntad. Pablo pedía a Dios que sus hermanos se amen de tal manera que sea evidente que conocen al Señor y que son obedientes al Señor. Miren, dice el versículo 9 al 11 del capítulo 1 de la siguiente manera. Versículo 9 al 11 del capítulo 1. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que Pablo está orando para que sus hermanos se amen y sea evidente que conocen al Señor. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 27 del capítulo 1, Pablo alienta urgentemente a sus hermanos a que vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Vivan como ciudadanos dignos del Evangelio. Y eso quiere decir que los creyentes en Filipos debían vivir a la altura de las verdades que nos presenta el Evangelio, de modo que sus vidas adornen apropiadamente esas verdades. No solamente prediquen la verdad, no solamente reciban la verdad como algo para sus propias vidas, sino que también vivan esa verdad, de modo que sus vidas sean adorno del Evangelio. Adornen apropiadamente el Evangelio. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno, a la altura del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y de hecho, en tercer lugar, desde la segunda parte del versículo 27 hasta el versículo 30 que hemos leído, Pablo comienza a señalar cómo es ese vivir digno del Evangelio. Y él menciona, en primer lugar, que deben estar firmes en un mismo espíritu. Si ustedes, amados hermanos, quieren adornar el Evangelio y sus verdades, entonces estén firmes en un mismo espíritu, firmes en la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En segundo lugar, combatan unánimes por la fe del Evangelio. En el mundo vamos a tener oposición, estamos en un mundo hostil a la verdad de Dios. Ahora ustedes únanse aún más, vayan hombro a hombro, para poder seguir avanzando el Evangelio en este mundo. Y en tercer lugar, no se intimiden por aquellos que se oponen. Avancen sin temor, adelante, vamos, sin intimidarse por los que se oponen. Ahora, en cuarto lugar, del versículo 1 al 10 del capítulo 2, Pablo recuerda a sus hermanos que los creyentes no solamente están llamados a predicar el Evangelio, lo cual es algo que tenemos que hacer, sino que también los creyentes tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. Estamos intencionalmente llamados a guardar la unidad de la iglesia. Esa unidad que Dios ha comprado, y por eso una vez y otra vez le dice Pablo a sus hermanos, hermanos, ustedes tengan un mismo sentir, que no permitan grietas entre ustedes. No permitan grietas entre ustedes, tengan un mismo sentir, un mismo amor, tengan una misma preocupación los unos por los otros, tengan inclusive una misma mente, es decir, piensen lo mismo, actúen en conformidad a una misma motivación, estén preocupados los unos por los otros, nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria, nada hagan por orgullo, nada hagan por egoísmo, sino que más bien imiten el ejemplo de Cristo, este ejemplo de humildad y servicio del Señor, quien estuvo dispuesto de bajar de los cielos, de la gloria a la tierra y de la tierra a la cruz, con el propósito de servirnos, con el propósito de dar vida a los hombres. Dice el texto, partiendo del capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y continúo en el versículo 5 del capítulo 2. Haya pues
en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No permitan grietas, avancen predicando el Evangelio, háganlo con gozo, pero en la medida que avanzan también guarden la unidad, conserven la unidad. Y luego de señalar este ejemplo perfecto de Cristo que vemos en el capítulo 2, en quinto lugar, Pablo comienza a aplicar estas cosas. Como dijimos antes, en el versículo 12 al 18, Pablo comienza a aplicar y dice, ahora a ustedes no hagan las cosas con murmuraciones ni contiendas, no, sino que siguiendo el ejemplo de Cristo, más bien, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que Pablo le dice a sus hermanos aplicando el ejemplo de Cristo en sus vidas. Ustedes son como un faro en medio de la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, demuestren las bendiciones de la gracia de Dios en sus vidas. Háganlo a través de un servicio humilde y un servicio que imita a Cristo. Seguimos avanzando, estamos ahora en el capítulo 3, versículos 17 al 21, y aquí Pablo llama a la iglesia a que sea una iglesia caracterizada por imitar los buenos ejemplos de vida cristiana que imita el ejemplo de Cristo. Si en algo ustedes deberían caracterizarse, les dice Pablo, es que ustedes son creyentes que imitan los buenos ejemplos de vida cristiana, sabiendo inclusive que alrededor hay muchos malos ejemplos. Hay muchos que en algún momento dijeron ser creyentes, pero que ahora por sus hechos niegan la cruz, son enemigos de la cruz, y que sus mentes están arraigadas a este mundo. Ellos adoran el propio placer y por lo mismo su destino es la destrucción. Ahora les dice Pablo, ustedes no sean como ellos, no sean como ellos. Nosotros más bien somos ciudadanos de los cielos. Nuestra mirada está en Cristo, en los cielos, hacia donde avanzamos cada día imitando a Cristo, esforzándonos por alcanzar aquella gloria que nos ha sido prometida cuando estemos cara a cara con nuestro Salvador. Así que avancemos en esa dirección, les dice Pablo, sigamos avanzando, pensando, actuando y viviendo de la misma manera, sintiendo lo mismo y gozándonos en el Señor. Gócense en el Señor y en la coinonía que se puede disfrutar en el Evangelio. Ahora, después de decir todas estas cosas, Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 3, así que, hermanos, en vista de todo lo anterior, amados, deseados, gozo y corona mía, dice, estad firmes en el Señor. Ahora, con este ejercicio imagino yo que se puede sentir mucho mejor el peso de lo que Pablo está diciendo en los versos anteriores. Y no vamos a hacer el ejercicio ahora, creo que este solamente fue un repaso rápido, pero si tiene tiempo este día de leer del versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 21 del capítulo 3, pensando en que todo eso que está diciendo va a comenzar a ser aplicado a la vida de los hermanos en Filipos y a nuestras vidas en el capítulo 4, versículo 1, entonces creo que ese así que y lo que sigue a continuación va a tener mucho más peso. Ahora, junto con hacer este ejercicio, fíjese, hermanos, cómo es que Pablo habla a la iglesia. ¿Notaron esta cantidad enorme de vocativos? Esta es una forma de señalarles, de llamarles, este vocativo cariñoso que Pablo utiliza. Dice nuevamente, hermanos míos, amados y deseados. Y hasta ahí uno diría, ya, bueno, ya. Pero sigue, gozo y corona mía. Y luego, amados. Hermanos, estamos obviamente frente a una persona
que amaba a la iglesia de Cristo. Estamos leyendo las palabras de un creyente que realmente ama a la iglesia de Cristo, que ama y desea estar con su iglesia local. Obviamente, debido a su encarcelamiento, Pablo no podía estar presente con sus hermanos, no podía estar allí, aunque él lo había dicho al comienzo de su carta: yo quiero estar con ustedes y así completar el gozo que el Señor me puede mandar a completar en sus vidas. Pero debido a las circunstancias no puedo. Pero a pesar de las circunstancias, a pesar de la distancia, Pablo toma tiempo para hacer evidente que su amor y su preocupación y el gozo por la iglesia estaban vivos, estaba vigente. Él amaba a los creyentes. Ahora, ¿Pablo tenía cosas importantes que decir? Por supuesto que sí. Pablo tenía cosas importantes que señalar, cosas que eran trascendentales para la iglesia, por supuesto que sí. Pero de ninguna manera Pablo se presenta como este patrón de fundo, con su chupalla, ¿cierto?, sus espuelas, y diciendo: ahora sí, iglesia, comiencen a arreglar sus asuntos. Me salió pésima la ilustración, ¿eh? Pero ustedes entienden la idea, ¿no? No, Pablo no se presenta como este patrón de fondo, empoderado de la iglesia, empoderado de la vida de los creyentes. Más bien, Pablo se presenta como un hermano que los ama. Un hermano que deseaba estar con ellos, que los anhelaba, que sentía gozo por sus vidas. Y Pablo se asegura que antes de decir cualquier cosa, antes de aplicar inclusive estas verdades a su vida, que son cosas importantes, Pablo se asegura de que ellos sepan que Él les ama. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. Tenemos una fotografía allí. Imaginémonos a Pablo estando en su cárcel, teniendo necesidades, padeciendo ciertas aflicciones, pero pensando en ese momento en sus hermanos. No está pensando en quejarse, no está pensando en reclamar que la ofrenda que le enviaron fue poca, no está pensando en quejarse porque Epafrodito tuvo que irse. No, él solamente está pensando en animar a sus hermanos, en poder decir palabras que sean buenas para ellos, buenas para la iglesia. Y así es como escribe: amados, ustedes que están en mi corazón, en mis oraciones, y aún después de 10 años, desde cuando el Evangelio llegó a Filipos, aún después de 10 años, ustedes siguen siendo fieles al Señor y yo me puedo gozar en eso. Ustedes, hermanos míos, amados, dice, manténganse arraigados en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. Van a haber dificultades, van a haber tentaciones, el enemigo está de cara a nosotros, claro que sí, pero ustedes, hermanos, amados, gozo y corona mía, deseados, ciudadanos de los cielos e imitadores de Cristo, ustedes manténganse firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor, dependientes al Espíritu Santo, sin moverse de la posición que Dios les ha dado como embajadores del Evangelio. Manténganse firmes en la vida que Dios les ha dado y en la relación que ahora tienen con el Señor Jesucristo. No se muevan de su Salvador. No se muevan de Dios, no se muevan del Evangelio, no se muevan del Espíritu, no se muevan de la verdad, no se muevan de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de que un día le veremos cara a cara. No se muevan de la meta que es Jesucristo, más bien sujétense a aquel que tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas y sigan andando como corresponde a un ciudadano de los cielos en este mundo que se opone al Evangelio. Estén así de firmes en el Señor. Ahora, no es primera vez que Pablo anima a sus hermanos a estar firmes en el Señor. Ya lo había mencionado en el versículo 27 del capítulo 1. Estad firmes en el Espíritu, dice. Estad firmes en Dios, estad firmes en el Señor. Y bueno, tanto allá en el capítulo 1 como acá en el capítulo 4, este llamado a estar firmes en el Señor tiene como contexto la lucha
por el avance del Evangelio en medio de la oposición. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Hermanos, estemos firmes porque estamos rodeados de enemigos. Ahora, en el capítulo 1, Pablo escribe, manténganse firmes sin intimidarse por los que se oponen. Esa es la idea. Hay muchos opositores, manténganse firmes, sigan avanzando. Y acá en el capítulo 4 dice algo similar, solo que la gran diferencia entre el capítulo 4 y el capítulo 1 es que ahora acá, en este capítulo 4 que estamos estudiando, Pablo les dice que mientras la iglesia avanza, predicando el Evangelio, también es necesario que dos hermanas dentro de la iglesia resuelvan bien sus asuntos. Que no permitan que este problema se termine agrandando lo suficiente como para poder fracturar toda la unidad de la iglesia. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente manera. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Y ambas son muy buenas traducciones. Mi preferencia es la segunda porque deja muy claro la falta de unidad que tenían estas dos hermanas y también la tremenda necesidad que tenían de ponerse de acuerdo, en sentir una misma cosa, en tener un mismo pensar y actuar, de modo que sus vidas evidencien armonía en el Señor. Ahora, el texto bíblico no nos dice cuál fue el conflicto. La frase es súper corta, el versículo es breve, así que Pablo no dice cuáles fueron las causas de por qué estas dos hermanas estaban enemistadas. Uno puede suponer mucho, pero en realidad la causa no nos preocupa tanto, porque si fue algo pequeño, si fue algo grave, a estas alturas, ese problema, sea lo que sea y sea como comenzó, ya había escalado lo suficiente como para que Pablo, a 1.300 kilómetros de distancia, en la cárcel, escribiera en una carta relativamente pequeña que estas hermanas tenían que resolver sus asuntos. Y él participar como un mediador en un llamado público a Evodia y a Síntique, en una carta que se leía públicamente a la iglesia para que ellas vivan en armonía. Así que no nos interesa mucho cómo comenzó. Y de hecho el énfasis de Pablo no está tanto en el qué del problema, qué fue lo que sucedió, sino que el énfasis de Pablo está en la resolución de este. Por eso la exhortación es breve, le dice, hermanas, ustedes vivan en armonía en el Señor, tengan un mismo sentir, un mismo pensar, piensen en Cristo, en el Señor, vivan en armonía. Y miren, aquí la palabra armonía que utiliza la Biblia de las Américas significa exactamente lo mismo a lo que entendemos nosotros en el área de la música. Y de hecho hace tan solo algunos minutos estuvimos experimentando lo que es la armonía de cantar todos unánimes una misma canción y melodía de manera armoniosa y muy bella. Y de hecho una definición sencilla de armonía podría ser unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes entre sí. Sonidos diferentes, claro que sí, pero acordes entre sí, porque siguen una misma métrica, medidas, pausa y velocidad. Y todo esto produce un concertado y grato sonido a los oídos. Ahora, eso era precisamente lo que no estaba sucediendo con estas hermanas Evodia y Síntique. Ellas no estaban viviendo en armonía, no estaban trabajando en armonía, no estaban haciendo eso. Tal vez hacían cosas en la iglesia. Tal vez participaban en los cultos. Se podía ver a la hermana Evodia y a la hermana Síntique, pero participaban, quizás seguían predicando el Evangelio, claro que sí, pero sin duda ellas no estaban participando con una misma motivación, no estaban haciéndolo en armonía. Y como dato curioso, uno de los antónimos para armonía es cacofonía. Es un recurso musical, cacofonía, y ya suena desagradable, cacofonía. Y
esto describe el resultado desagradable de una combinación de varios sonidos discordantes, diferentes y exagerados. Ruido, diríamos, en otras palabras. De esa manera era que Pablo percibía el servicio de estas dos hermanas. Y ahora yo quisiera hacer un ejercicio para poder dejar mucho más claro este punto respecto a la armonía y también a lo que no es armonía. Y quisiera hacer un ejercicio, y para este ejercicio voy a pedir su colaboración. Tenemos 3 columnas, tenemos 3 canciones. Son canciones distintas, tienen una melodía distinta, inclusive una métrica distinta, un tiempo distinto. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, que están acá, que puedan cantar esta canción, que es Firmes y Adelante. ¿La conocen, cierto? Muy bien. Los que estamos acá al medio van a cantar la canción que está al medio, que es la canción Me Glorío. ¿La conocen? Muy bien. Y los que estamos en esta columna van a cantar esta canción, Y Aquel que es Poderoso. ¿La conocen? Muy bien. Ahora, yo cuando diga 3, van a comenzar cantando los hermanos de acá. Y van a seguir cantando y después yo les voy a hacer la seña para que ustedes sigan cantando la canción Me Glorío. Y después yo le hago la seña a ustedes para que ustedes canten esta canción, Y Aquel. ¿Ok? Y para que quede mucho más claro este asunto, yo voy a estar tocando la guitarra otra canción. ¿Ya? Vamos a ver qué resulta de esto. Uno, dos, 3. Firmes y adelante, glorioso venga Jesucristo, Por favor, les ruego que no sigamos cantando. Dice Pablo, ruego, por favor, Evodia, Sintique, que sean de un mismo sentir. Se dan cuenta que no se puede, aunque ustedes de todo corazón comiencen a cantar la primera canción y estén cantándola súper bonita, si no hay unidad dentro de la iglesia y otros están haciendo otras cosas con otra motivación, pensando otras cosas, no se puede. Y por eso Pablo dice urgentemente, hermanas, tengan un mismo sentir, se los ruego. Por favor, colaboren una a otra en armonía. Y se los pido fervorosamente, dice Pablo inclusive. Se los pido fervorosamente. Y Pablo hace esto porque sabe muy bien que una de las causas más comunes que debilitan la firmeza y la unidad y el gozo dentro de la iglesia son los conflictos no resueltos correctamente. Recuerden que en el capítulo 1 Pablo ya había mencionado que habían algunos creyentes que mientras él estaba en la cárcel estaban predicando el evangelio, algunos lo hacían por amor, pensando el bien, queriendo colaborar con Pablo, pero habían otros que lo hacían inclusive con la motivación de hacer daño a Pablo. Y Pablo dice, bueno, en fin, están predicando el evangelio, en eso me gozo, pero el dolor que siente él o la carga que siente por el hecho de no colaborar juntamente con ellos es sin duda desgastante. Es desgastante. Y estoy seguro, hermanos, que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que no hay nada que desgaste tanto como un conflicto no resuelto. No hay nada que drene más esfuerzos y pensamientos y tiempo que un conflicto no resuelto con un miembro dentro de la iglesia. Hermanos, los conflictos no solamente debilitan, los conflictos no solamente producen una cacofonía, lo que acabamos de realizar, una cacofonía en el servicio, sino que también consumen las fuerzas y ocupan todo el pensamiento de nuestras mentes.
Por eso que en algunos versículos más Pablo va a estar hablando acerca de los pensamientos, acerca del gozo, acerca de lo que tiene que ocupar nuestra mente. Ahora piense usted, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que por no resolver un conflicto como corresponde en el Evangelio de la Gracia, porque no resolvimos ese conflicto como corresponde en el Evangelio de la Gracia, pensando en el Señor Jesucristo y en lo que hemos aprendido en cuanto a las verdades de las Escrituras, este termina alargándose por días, termina alargándose por semanas, inclusive años, y durante todo ese tiempo alguna de las partes comienza a pensar en lo que se dijo y en lo que no se dijo y en lo que me dijo y en lo que dije y en lo que no le dije y quizás en lo que debería haberle dicho pero no se lo dije o en lo que me dijo pero en realidad lo que no me dijo. Y así comienza este dimes y diretes y terminamos nosotros inventando una realidad de algo que no sucedió. Los conflictos no resueltos son desgastadores y a la vez son una causa principal del debilitamiento espiritual y también el debilitamiento de la iglesia. Y sabiéndolo, Pablo les dice a las hermanas Evodia y Sinti que vivan en armonía, la cual no consiste en crear o inventar la unión, no, porque eso ya el Señor lo compró a precio de sangre. Nosotros tenemos una unión que permanece, pero nuestro deber es guardar esa unidad. Es conservar esa unidad. Y a veces, para poder preservar esta unidad y cuidar y mantenerla y guardarla, es necesario que perdonemos, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. A veces es necesario callar y no dejar que la discusión termine enredándose más de lo que ya está enredada. A veces tenemos que ceder a nuestros derechos, así como Cristo cedió a sus derechos para entregar su vida y servir a pecadores. A veces falta que nosotros tenemos que aportar con nuestras habilidades, más que estar criticando y luchando contra nuestras hermanas o hermanos. Nos falta muchas veces contribuir en la misma meta, pedir perdón o aceptar el perdón o recordarnos que ya hemos perdonado. Muchas veces falta servir velando por el bien del otro, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y en este sentido, hermanos, es el Señor y lo que dice su palabra lo que debe moldear la forma en cómo nosotros resolvemos conflictos y también el resultado de este. Ahora bien, hay ocasiones donde es necesario que alguien intervenga. Es necesario que haya un mediador, un hermano o un grupo de hermanos maduros que contribuyan como pacificadores en medio del conflicto, así como Pablo escribió en el versículo 3, que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí Pablo le pide a un hermano de la iglesia de Filipos que ayude a Evodia y a Síntique. Y le pide a este hermano porque él sabía que podía ayudar, sabía que este hermano podía actuar como un pacificador. Ahora, lamentablemente no tenemos el nombre del hermano, no sabemos cómo se llamaba, hay varias suposiciones, pero yo pensaba en que más allá de su nombre, el apelativo, la forma en cómo Pablo le llama, inclusive es mucho más importante que su propio nombre. Pablo le dice compañero fiel. Hey, compañero fiel. Tú que has estado conmigo en la participación, en la expansión del Evangelio, tú que sigues haciéndolo aquí entre los filipenses, hermano, te pido que ayudes a estas que también colaboraron conmigo en el Evangelio. Te pido que ayudes a Evodia y Síntique. Y hazlo sabiendo que ellas combatieron juntamente conmigo en la predicación del Evangelio. Y a la verdad no solamente ellas, sino que también incluye a un hombre llamado Clemente y a otros colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y esta frase, el libro de la vida, tiene un trasfondo bien judío que hablaba de esta idea de que en los cielos hay un libro que contiene el nombre de todos aquellos que han recibido vida de Dios para poder ser disfrutada para siempre con Él
en la eternidad. Ahora, yo creo que Pablo incluye esta frase del libro de la vida, esta referencia al libro de la vida, para que quede en evidencia que nosotros estamos frente a un conflicto no de dos personas que son inconversas, no de dos personas que se creían creyentes pero que en realidad vivían como inconversos, no. Estamos hablando de dos hermanas con nombre que sirvieron al Señor, que seguían sirviendo al Señor, pero tenían este conflicto que debía ser resuelto. Ellas tenían que buscar la armonía en el Señor para poder seguir contribuyendo en la predicación del Evangelio unánimes, firmes y con gozo. Estamos hablando de creyentes, hermanas, cuyos nombres están escritos en el libro de los cielos, que necesitaban ayuda. Bien, yo quiero llegar hasta acá con el estudio. La próxima semana vamos a avanzar del versículo 4 al versículo 9, pero antes de ello quisiera terminar con 3 aplicaciones y con una frase para reflexionar también. Y la primera aplicación tiene relación con lo siguiente. Hermanos, resolvamos nuestros conflictos en el Señor y guardemos la unidad. Haciendo el mismo ejercicio de Pablo, de haber presentado una verdad y sus ejemplos, ahora se aplica a nuestras vidas. Resolvamos los conflictos. Yo no sé si el día de hoy ustedes tienen un conflicto con algún hermano o con una hermana. No sé si se han ofendido los que están casados, hermanos tal vez dentro del grupo de la familia que están enojados. O tal vez sucedió algo hace meses atrás, años atrás, que todavía no se ha resuelto como corresponde, que no se ha resuelto en el Evangelio. Bueno, Pablo escribió a los Colosenses en el capítulo 3, en versículo 13, diciendo: hermanos, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviere queja el uno contra otro, recuerde lo siguiente: de la manera que Dios los perdonó, así también hacedlo vosotros. Seamos creyentes que resuelven conflictos de la manera cristiana, de la manera bíblica, con el Evangelio, pensando en el perdón de Dios, pensando en Él y buscando esa unidad, esa armonía que el Señor demanda de nuestras vidas. La segunda aplicación tiene relación con lo siguiente. Tal vez el día de hoy no estamos envueltos en un conflicto. Entonces tú no tienes problemas con ninguno de los hermanos de acá, ya los has resuelto, estás bien. Pero de igual manera, tu hermano, tu hermana debe ser un pacificador. Debe ser una pacificadora, una compañera fiel o un compañero fiel en el ministerio, en este deseo que tenemos todos de avanzar el Evangelio en nuestra ciudad. Tienes que tú estar presente para poder ser aquellos que ayuden a otros a resolver sus conflictos de la manera que Dios desea. El Señor Jesucristo dijo, y Mateo registró esto en capítulo 5 y el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tú quieres ser llamado hijo de Dios también? Seamos pacificadores. Ayudemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a resolver conflictos de la manera que el Señor quiere. Y la tercera aplicación es que tengamos este vivo deseo de buscar el gozo que viene del resultado de la unidad y en el avance del Evangelio. Pablo le escribió a los filipenses diciendo: en el mundo tendremos oposición, en el mundo tenemos enemigos, ahora nosotros sigamos avanzando firmes, unánimes, firmes en el Señor. Y como dijimos antes, la discordia o la cacofonía es un drenador de fuerzas. Es un drenador de fuerzas, de la firmeza, del gozo. La iglesia pierde firmeza, gozo y unidad por causa de problemas no resueltos. Así que debemos combatir contra estas cosas, tenemos que luchar contra esto y también buscar ese gozo
que viene de la unidad y del trabajo en equipo. Pablo dice en el versículo 4 del pasaje que estamos leyendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, disfrutemos el resultado de servir en armonía al Señor. Y finalmente, la frase para memorizar en esta ocasión, la vamos a memorizar. Estemos firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Muy sencillo. Estemos firmes en el Señor, así comienza el versículo 1 del capítulo 4. Y hablando del conflicto, de la aplicación de esta firmeza es viviendo en armonía en el Señor. Vamos a decir las frases todos juntos y después de eso oramos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Estemos firmes en el Señor, viviendo en armonía en el Señor. Amén. Vamos a ver.